Hola, ¿cómo estás? ¿Listo para escuchar un nuevo testimonio? Bueno, pues prepárate. Aquí está el número de teléfono para que tú hables y cuentes tu testimonio, porque dice la palabra de Dios que si tú no hablas, entonces las piedras hablarán. El Señor está esperando que tú des tu testimonio para que mucha gente sea tocada por Él y se acerque a las cosas de Dios. Así que ya no seas miedoso o miedosa, ya no sigas guardando esa bendición. Esa bendición no es solo para ti, es para que le digas a los demás que Dios está vivo y lo que hizo en tu vida. Quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, no solamente vean los testimonios y se vayan, suscríbanse al canal, denle like al video. Cuando tú le das like al video, este canal sube. Si tú no le das al video, este canal se mantiene así nada más estable. Así que por favor suscríbete y dale like. Y ahora prepárate porque el siguiente testimonio, estoy seguro, va a simbrar tu alma. Adelante. En primer lugar, le doy las gracias al Señor por esta oportunidad. No soy digna de esto. Él me ha elegido para una misión muy importante acá en la tierra. La misión que tenemos todos, hemos todos sido elegidos para venir a amar, pero el Señor me ha permitido vivir una experiencia muy especial que me hizo ver que yo no estaba cumpliendo mi misión como debía. Y eso ha hecho que ardientemente en mi corazón desee con todas las fuerzas querer cumplir esa misión que Él tiene dispuesta para mí en la tierra. Hace ya más de 3 años, casi 4 años, venía empezando a experimentar una tribulación bastante fuerte en mi familia. Al inicio de toda la experiencia que tuve con el Señor, no podía contar qué era lo que me pasaba porque estaba muy herida, todavía al Señor le faltaba sanar muchas cosas en mi corazón, restaurarme, liberarme y transformar muchas cosas en mi vida para que con tranquilidad, con amor y para la gloria del Señor pudiera hablar cuál fue la causa de toda la experiencia que viví con el Señor. Hace 4 años empecé a vivir una tribulación familiar bastante dolorosa que me llevó a padecer gastritis crónica. En medio de mis angustias, de mis tristezas y mis preocupaciones, empecé a padecer esto, y esa tribulación a la que me refiero fue una infidelidad de mi esposo, que el Señor poco a poco ha venido sanando y me ha empezado a levantar y a restaurar para poder dar testimonio, para poder ayudar a otras personas que también atraviesan lo mismo. Esto fue tan doloroso para mí que me llevó a enfermarme. Como les dije, padecía gastritis, una gastritis muy fuerte, hasta el punto que fui al médico y pues como no hubo solución para esto, un día tuve que ya llevar, mi esposo me asistió, me llevó al Hospital San José por urgencias. Allí descubrieron que tenía cálculos en la vesícula. Esta fue mi primera hospitalización. En total fueron 5 hospitalizaciones, 3 cirugías. El Señor, más adelante, después de que pasa todo esto en un cumpleaños de nuestra amada Madre, la Virgen María, me revela que fueron 5 hospitalizaciones, cada una por cada una de sus llagas. En cada una el Señor me habló. En total fueron 5. Voy a tratar de cada una resumir lo que más pueda para que ustedes se lleven una noción lo más completa posible de qué fue lo que me pasó. En esa primera hospitalización, pues no me pueden intervenir inmediatamente porque las salas de cirugía no estaban disponibles, los cirujanos también estaban ocupados. Deciden enviarme a la casa con analgésicos para el dolor y así programarme la cirugía. En ese lapso de tiempo yo sufría mucho, pues obviamente por lo emocional. Yo no había confirmado la infidelidad de mi esposo, pero sí sus cambios de actitud. Eso era lo que me había llevado a enfermarme, su cambio de comportamiento. Nosotros en realidad teníamos un hogar súper lindo, todo el mundo nos admiraba por ese hogar, por lo que veían de nosotros. Por eso para mí fue tan sorprendente todo lo que empecé a vivir. Pero realmente allí me afanaba en el hospital más que mi condición física, era esa parte emocional y también mis hijas. En ese momento yo tenía 2 hijitas, una de 2 años en ese momento y otra que iba a cumplir 6 meses. Yo me afanaba por todo. Yo tuve la gran oportunidad de criarlas, de estar con ellas todo el tiempo. Por eso me afanaba el hecho de que no pudiera estar yo ahí. Yo no sabía cómo las estaban tratando, cómo las estaban cuidando, si les hacían las cosas como yo las hacía. O sea, mi afán era un afán ido fuera del afán normal, natural que debe tener uno como mamá o como papá de sus hijos. Yo pienso que yo ya había generado, y siendo psicóloga lo sé, pero pues así como los médicos se enferman y necesitan de otro médico, los psicólogos también a veces nos equivocamos y de pronto no seguimos lo que debemos seguir, pues yo sé que es malo generar una codependencia o una dependencia. Y eso era lo que yo estaba generando hacia mis hijas y lo que estaba haciendo que mis hijas generaran hacia mí.
Entendí entonces y el Señor me lleva a reflexionar que Él es el único dueño de la vida de mis hijas, que así yo no existiera, Él se encargaría de ellas, ellas podrían sobrevivir sin mí. La gracia de que uno esté acá en la tierra es por Él es el único que lo sostiene a uno, que lo mantiene a uno. Entonces comprendí que yo estaba cometiendo un error al malcriar a mis hijos y al generar esas dependencias en ellas. Después de 2 días de estar en casa, ya después de que me envían a casa, nuevamente vuelvo a sentir el dolor fuerte. Fui llevada nuevamente de urgencias al hospital y pues allí deciden que deben operarme de urgencias. Tenemos una serie de complicaciones con la EPS, tengo que esperar, pero ese tiempo lo aprovecho para seguir orando y ofreciéndole lo que estaba viviendo al Señor, uniéndolo a su pasión y ofreciéndoselo al Señor, pues por todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo le doy gracias al Señor que esta experiencia que Él me dejó vivir, ya yo estaba andando en el camino del Señor, ya estaba empezando un proceso de conversión, porque sé que de no haber sido así, mi experiencia hubiera sido aún más fuerte. Pero ya estaba andando en el caminar del Señor, entonces ya podía hacer las cosas en oración, ya le ofrecía al Señor mi sufrimiento emocional y físico por todo lo que estaba viviendo y en reparación de tantos pecados, no solamente míos, sino de mis seres queridos. Y me abandonaba como a la voluntad del Padre. Estaba siempre dispuesta a ofrecerlo todo al Padre. Entonces ya llegó el momento en que llegó la cirugía, no tenía miedo ni temor, nada, en una tranquilidad y en una paz absoluta. Recuerdo que me quedé dormida con la anestesia diciendo Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Cuando desperté de esa cirugía siento que algo no anda bien. Obviamente los dolores del posquirúrgico, pero sentía que era algo más allá, sentía algo no solo físico, sino tal vez espiritual. Los médicos, mi esposo, decían que era normal porque la operación era normal que sintiera dolor después, pero sin embargo yo sabía que había algo mal. Esa noche en ese hospital estaba en una habitación sola y a altas horas de la madrugada empiezo a sentir, tuve una experiencia espiritual muy fuerte, empiezo a sentir una presencia espantosa que me llena de miedo, de terror. Yo no puedo dormir del dolor y esa presencia hace que más me angustie, mi corazón se empieza a acelerar, siento mucho miedo, siento que eso quiere hacerme daño, empiezo entonces a orar y empiezo a llamar a Mamita María. Ella entonces, en ese momento que empiezo a orar, siento como mi santo ángel de la guarda, aunque no lo pude ver, sabía que era él, como él se posa sobre mí y me empieza a cubrir desde los pies hasta la cabeza. Y como Mamita María en ese momento, en la advocación de la Milagrosa, está sobre la cabecera de mi cama. A pesar de estar cubierta por mi santo ángel, yo empiezo a sentir cómo en ese instante se desata una batalla campal de horas, porque yo sé que eso fue en unos instantes, pero fue tan fuerte que yo lo sentí así. Y fue una batalla espiritual contra los santos ángeles de Mamita María y aquello que me estaba acechando, que era el enemigo. Yo sabía que era él, yo sabía que era algo malo que quería o que buscaba mi muerte. En ese instante se desata esa batalla y yo sentí cómo era tan fuerte, pero no era algo como una pelea de armas, de espadas, de puños, no, era la gracia contra el pecado, la virtud contra el defecto, el bien contra el mal, es muy fuerte. Y yo sé que algunos de ustedes, hermanos, han tenido alguna vez la oportunidad de experimentar algo así tan fuerte. Yo obviamente seguía orando hasta que sentí que ya empezaba todo a calmarse, que eso malo se alejaba y ya empezaba yo a sentir la paz, la tranquilidad, mi corazón se desaceleraba, ya eso se fue, yo sigo en oración. No puedo dormir esa noche porque el dolor igualmente no me deja dormir, pero después de que pasó todo esto, al hablar con mis hermanos de comunidad, ellos me cuentan que cuando oraban esa noche justamente por mí, sintieron el peligro y empezaron a pedir al Señor que alejara un espíritu de muerte. Y ahora también entiendo por qué hacía 6 meses antes de que tuviera esa experiencia, justo 6 meses antes, recibí un anuncio de Mamita María de que ella me iba a librar de la muerte. Yo no lo entendía así en ese momento, pero 6 meses antes, estando dormida, desperté llena de miedo, también con esa misma presencia horrible, con ese que no podía moverme, no podía hablar, solo pude abrir mis ojos y vi sobre mí una nube negra que descendía y me empezaba a envolver, me metía en un túnel que me succionaba hacia abajo, en un túnel negro. Yo llena de miedo pedía el auxilio de Mamita María y en esa misma advocación de la Milagrosa ella se para en la boca de ese túnel, me toma de un brazo y me saca de allí. Ese fue un anuncio, yo en ese momento no lo entendí, pero ahora sé que fue un anuncio de que no solamente me iba a salvar en ese momento de la muerte eterna, de la muerte inesperada y de la muerte eterna, sino más adelante lo van a conocer en mi testimonio. Al día siguiente me dan de alta, yo me seguía sintiendo muy mal,
pero sin embargo me dan de alta. Yo entiendo en esta segunda hospitalización que el Señor más le duelen nuestros pecados, le duele nuestra ingratitud cuando no reconocemos cuántas veces nos ha salvado de la muerte inesperada. Yo sé, hermanos, que si ustedes se ponen a pensar a lo largo de su vida, que tuvieron de pronto un accidente, una enfermedad, una complicación en su vida, una cirugía de alto riesgo, ¿cuántas veces de todas esas oportunidades el Señor los ha rescatado de la muerte? Y si los ha rescatado de la muerte, no es suerte como muchas veces lo tomamos, no es buena suerte, no es el destino, no es porque toca, sino porque es gracia de Dios. El Señor nos permite y nos da una nueva oportunidad de vivir. ¿Para qué? Para que cambiemos, para que nos convirtamos, para que transformemos, cambiemos nuestra vida. Y muchas veces nosotros hemos sido ingratos con el Señor, ni siquiera le hemos dado las gracias cuando nos ha salvado de que un carro en la esquina nos atropelle, por ejemplo. Entonces, meditemos en eso. Y si alguna vez hemos sido rescatados de la muerte, empecemos a valorar. Y empecemos a valorar la presencia de esos intercesores que el Señor nos da, de la Virgen María, por ejemplo. Yo en medio de esta experiencia me he dado cuenta que tengo a alguien que me acompaña todo el tiempo, que lo recibí desde el mismo instante de la concepción, me lo regaló el Padre Celestial y lo ignoré durante mucho tiempo. No le di la importancia que hoy día, gracias al Señor, le doy, que es a mi Santo Ángel de la Guarda, que hoy le doy gracias y siempre que tengo la oportunidad le doy gracias y le digo que lo amo con todo mi ser. Porque veo como Él también todo el tiempo, cada segundo y cada instante de nuestras vidas, batalla fuertemente para salvarnos, librarnos de la tentación, de la enfermedad, del pecado. El segundo día de estar en mi casa se me empezó a agudizar, tal vez porque la noche anterior tuve una experiencia muy fuerte con mi esposo. La noche anterior confirmé la infidelidad de mi esposo. Para mí fue fue muy duro, una realidad, enfrentar una realidad muy dura, tanto así que llevó a que mi condición física se agravara. Y tanto que a las 3 de la mañana de ese segundo día tuvieron que llamar una ambulancia para llevarme nuevamente de urgencias al hospital. Los paramédicos me evaluaron, al irme a subir a la ambulancia, sabía que había alguien esperándome allí. Cuando me suben sabía que allí estaba sentado Santo Domingo Sabio. Para mí fue una alegría en medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Fue una alegría porque fue como el Señor diciéndome, aquí estoy. Nuestros santos patronos, es importante saber que ellos están con nosotros cuando nosotros lo necesitamos. En los momentos de alegría, de felicidad, pero también en los momentos de dolor, de enfermedad, de pena, de angustia, de tristeza. Ahí están nuestros santos patronos, aquellos santos a los que les tenemos devoción. El santo del día en que nacimos, Él es santo, patrono nuestro, y Él está ahí. A Santo Domingo yo empecé a tenerle un amor especial en mi segundo embarazo. Empecé a conocer de toda su santidad y de todo aquello que lo hizo santo, y eso me empezó a enamorar de Él. Y hoy día lo siento muy presente y constantemente a mi lado, en mi vida. Y rumbo al hospital empiezo a sentir una necesidad fuerte de meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto también ha cambiado mi vida porque a partir de ese momento, cada vez que hay tribulación en mi vida, pena, dolor, confusión, inmediatamente es algo que yo no puedo explicar, pero es inmediato, es algo que sale de mi interior, y es la meditación en la pasión del Señor. Ese día empecé a meditar en medio de mis dolores en la pasión, desde el mismo instante en que nuestro Señor Jesucristo estaba allí orando por mí, arrodillado en el huerto de los olivos, en el mismo instante en que Él veía toda mi vida y en que el enemigo lo acosaba y le decía, no vale la pena entregarse por esa pecadora, no se entregue por ella, ¿para qué va a asumir ese sacrificio por ella? Si mire, ella le va a dar la espalda, ella lo va a rechazar, ella no le va a abrir la puerta, ella se la va a cerrar, ella no va a seguir su camino, esto no vale la pena. Y el Señor, en medio de su infinito amor y misericordia, confiaba en que algún día yo iba a mirarlo nuevamente, y en que yo iba a encaminarme nuevamente, y en que yo iba a entregarle mi vida totalmente. Y eso hacía que Él mantuviera también su fuerza para seguir adelante con esa pasión tan dolorosa, con ese sacrificio tan grande y tan máximo que iba a ser por mí en particular, porque allí yo me di cuenta y descubrí ese gran misterio que es hermoso y es difícil de explicar, pero el Señor se entregó por mí en particular, se entregó por ti en particular. Aunque el sacrificio fue por la humanidad entera, es como si lo hubiera hecho por cada uno de nosotros, como si fuéramos el único ser humano existente en toda la historia de la humanidad, con nombre propio. Él, allá viendo mi vida, con nombre propio. Y así lo hizo por ti. Después veo al Señor soportando cada latigazo. Y en cada latigazo mencionaba mi nombre y decía, por amor a Sandra,
por su sanación, por su liberación, por su salvación. Cada uno de esos latigazos que el Señor soportó, que no es posible que un ser humano soporte tanto dolor. Él lo hacía pensando en mí, pensando en salvarme, y así lo hizo por ti, pensando en salvarte particularmente a ti. Y así fue cuando lo coronaron de espinas, cuando aguantó la burla, los escupitazos, los golpes. Lo hacía pensando en ti, por amor a ti, por amor a mí. Cuando subía al Calvario con esa cruz a cuestas, esas caídas. ¿Quién se levanta de una caída de esas con una cruz tan pesada a cuestas? Solamente una fuerza sobrehumana puede hacerlo. Y era la fuerza del Señor pensando en mi salvación. Se levantaba y levantaba esa cruz tan pesada pensando en que me iba a salvar, en que te iba a salvar. Y así se dejó clavar en esa cruz. Y así dejó que nosotros lo crucificáramos. Pero en ese instante en que está ya clavado esa cruz, voltea a mirarme y dice: Padre, perdónala, porque no sabe lo que hace. Y es verdad, porque en muchos momentos en que en mi vida pasada pecaba y pecaba y pecaba constantemente, muchas veces hoy día me doy cuenta que estaba tan cegada por el demonio que no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, del daño que me estaba haciendo a mí misma, del daño que le hacía a mi prójimo, y peor aún, del daño que le hacía al corazón del Señor. Descubrir el dolor del corazón del Señor por el pecado de uno es muy doloroso, verdaderamente vergonzoso y doloroso. Allí es donde se siente verdadero arrepentimiento desde el fondo del corazón. Ese arrepentimiento que tú sientes que físicamente duele el corazón. Veo todo esto y el meditar en la pasión me lleva a entender ese máximo sacrificio que el Señor hizo por mí. Y empiezo a ver mi dolor como algo no tan fuerte. Ya no veía mi dolor de la misma manera que lo veía antes. Veía mi dolor demasiado mínimo frente al dolor del Señor. Y entendí que el Señor estaba permitiendo eso en mi vida. Y empecé a decirle al Señor que le ofrecía ese mínimo dolor y que lo soportaba, porque si Él soportó tanto por mí, porque yo no soportaba un poquito por Él. Y empecé a ofrecerle mi dolor, a unirlo a su pasión y a ofrecérselo a Él, a soportarlo por Él y a ofrecerlo por la tribulación que estaba viviendo y a ofrecerlo por mis pecados, por los pecados de mi esposo, de mi familia, de los seres cercanos y de la humanidad entera. Y eso me ayudó, me dio fortaleza, me dio aliento. Yo por eso te invito hoy a ti a que cada vez que tú sientas un dolor, no lo desaproveches. A que cada vez que tengas un sufrimiento, no lo desaproveches hasta el más mínimo, hasta un pinchazo. Ofrécelo, únelo a la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor, y ofrécelo en reparación de tus pecados, de los pecados de tu familia, de la humanidad entera, de todos los pecadores, todos nosotros los pecadores de la humanidad entera que tanto necesitamos de ese sufrimiento. Cada vez que yo iba meditando también veía por momentos destellos de luz, relámpagos de luz, y en cada uno de ellos veía dibujada la imagen de nuestro Señor en la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Eso me alentaba y me fortalecía, porque también en esos momentos venía la tentación, venía el demonio a decirme al oído: ¿y usted se quedó sola? ¿Dónde está su Dios? Si Dios existiera, no la dejaría sufrir tanto. Mire tan tremendos dolores que tiene. ¿Y Dios dónde está? Si ve que Dios no existe, Dios a usted la abandonó. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado que en medio de la prueba, de la dificultad, de la tristeza, de la decepción, de la enfermedad, nos sentimos abandonados por Dios? Y llegamos a pensar que Dios no existe y tal vez renegamos de Él. Cuando llegué al hospital, los médicos estaban muy desconcertados, no sabían qué tenía yo. Ellos decían que estaba sintomática, siempre escuchaba decir que yo estaba muy grave. Ellos decían: no sabemos qué tiene, pero lo que tiene es muy grave. Pasó mucho tiempo, ellos no sabían, me analizaban todos los cirujanos que habían de turno, y pues aumentaban mi dolor porque tenían que hundir las manos en mi abdomen y el dolor era muy intenso, muy fuerte. Lo que yo estaba desarrollando en ese momento era una peritonitis química, pero yo estaba asintomática, no tenía síntomas claros. Mi abdomen estaba hablando, debía tenerlo duro y no lo tenía así. Debía tener fiebre y no la tenía. Yo solo sabía que tenía un dolor muy intenso. No me podían dar nada para el dolor porque más se ocultarían los síntomas. Es entonces que debo soportar mucho tiempo el dolor. Pero eso a mí se me había convertido en la oportunidad para seguir meditando en la pasión del Señor y seguir ofreciendo mi padecimiento, mi dolor, mi sufrimiento a nuestro Señor.
Y así lo hice todo el tiempo. Y aunque considero que tengo un alto nivel de tolerancia para el dolor, sentí que ya había llegado al nivel más alto, al último. Yo sabía que ya no podía soportar más. En ese momento yo me quedo sola, ya no están ni los médicos ni mi esposo. En ese instante yo pronuncio unas palabras que me hicieron empezar a vivir una experiencia que para mí va a ser muy difícil describirla y explicarla porque no hay palabras humanas para definir lo que yo empecé a vivir. Pero yo digo, Dios mío, ya no aguanto más dolor, creo que me voy a morir. Tan pronto dije esas palabras, entro en otro estado. Ya no estoy enferma, ya no estoy en el hospital, ya no tengo dolor, ya no tengo problemas ni sufrimiento. Estoy en un estado donde me veo parada en una senda blanca y al final de esa senda una luz muy resplandeciente, una luz bellísima, una luz blanca, hermosa, muy resplandeciente. Yo me sentía atraída como un imán hacia esa luz. Y sentía esa luz desde lo lejos, casi que enceguecía mi mirada, pero hacia allá quería ir yo. Y sentía que ese era mi destino. Y cada vez que yo avanzaba hacia la luz, más se acentuaban en mí esos sentimientos. Llega un momento en que logro acercarme a esa luz. Y logro identificar en esa luz. Y logro reconocer que esa luz era nuestro Señor Jesucristo. Todo revestido de blanco, con ese rostro resplandeciente, con esa mirada dulce, con esa mirada llena de paz, de ternura, de amor, de misericordia. ¿Cómo describir la grandeza del Señor? No hay palabras que puedan hacerlo, que puedan describir eso tan bello, tan maravilloso que yo vi. Es algo que no tiene descripción alguna. Yo solamente en ese momento puedo decirles que empecé a sentir que todo lo que Él emanaba, que todo lo que resplandecía, que salía de Él, era ese amor infinito, que no entendemos aún los seres humanos en la tierra. Yo hoy día digo que si solo recibiéramos una gota de ese dulce amor en nuestro corazón, eso nos bastaría para empezar desde acá, en medio de nuestros problemas y dificultades y penas, a vivir la felicidad. Desde acá de la tierra, a vivir un pedacito de cielo. Y empiezo yo, tan pronto lo reconozco porque a Él sí lo reconocí. Cuando yo estaba en ese estado, a mí se me había olvidado que tenía hijas, que tenía esposo, que tenía familia, que era psicóloga, que existía la tierra. Se me había olvidado absolutamente todo lo de acá. Pero tan pronto lo vi a Él, lo reconocí, sabía que era el Señor. Y empiezo a sentir una alegría, un gozo también tan indescriptible. Una felicidad que no existe acá en la tierra, que hay momentos de felicidad, pero no comparables a lo que se vive allá. Tan pronto yo supe de ese gozo, yo dije, Dios mío, esto es el cielo. Y sabía que ese gozo iba a ser perpetuo, que allí nunca más iba a haber un sufrimiento, una tristeza, una amargura, un mal pensamiento, un mal sentimiento. Solo gozo, felicidad, paz y ese amor indescriptible del Señor. Yo no puedo comparar ese gozo y esa felicidad con nada acá en la tierra, pero he tratado de hacer un ejemplo para que medianamente ustedes lo comprendan. Solo la gracia del Espíritu Santo les hará comprender esto. Pero cuando ustedes ven un bebé, un niño chiquito, cuando sus padres se ausentan, cuando regresan esos padres, a ese niño se le transforma el rostro, salta de felicidad, se ilumina su mirada, su sonrisa, todo cambia, se transforma. Así me sentía yo en la presencia del Señor, como una niña chiquita. Allí yo quería saltar de la felicidad de ver al Señor, del gozo de tener al Señor ahí. Era una felicidad indescriptible. Yo puedo decirles hoy, con toda seguridad, que no existe nada más maravilloso, comparable, que ver al Señor y estar en la presencia del Señor. Y desde allí se quedó en mi corazón un deseo ardiente y profundo de querer ganarme el cielo. Yo ya no quiero más que ser santa y alcanzar la santidad, porque sé que es la única forma de llegar al cielo y de llegar a la presencia del Señor y de estar con el Señor. Y hoy entiendo por qué el Señor nos dice que tenemos que ser como niños para entrar a su reino. Y es porque yo allí entendí que allí se vuelve a recuperar la inocencia y la pureza totalmente. Tenemos que ser puros, puros totalmente nuevamente. Y allí lo vamos a hacer nuevamente como niños, puros e inocentes. En ese instante lo único que yo quiero es salir corriendo y abrazarme de Jesús.
salir corriendo y estarme con él para toda la eternidad. Y yo sabía que si yo lograba hacer eso, no me iba a quedar en ese abrazo como el que se da uno acá en la tierra, que se abraza y ya. Yo sabía que en el momento en que me abrazara a él, es difícil de explicarlo, pero yo sabía que cuando yo lograra alcanzarlo y abrazarme a él, me iba a fundir dentro de él, me iba a volver una sola con él. Y sabía que de allí ya no iba a haber un retroceder, un devolverse, para siempre me iba a quedar. Por supuesto que era lo que yo anhelaba con todas mis fuerzas. Y al intentar hacer esto, al intentar salir para coger al Señor, para abrazarme a Él, el Señor me detiene y me dice, aún no ha llegado tu hora, todavía no has terminado tu misión en la tierra. Cuando el Señor me dice esas palabras, yo no entiendo, porque a mí se me ha olvidado que era esto, que era la tierra. Yo no sabía que era nada de esto. En ese instante el Señor hace aparecer al lado y lado de ese camino 2 pantallas gigantes. Y me dice, verás el impacto de tu muerte sobre tus seres queridos. Muestra primero las imágenes de la pantalla izquierda. Y allí veo a todos mis familiares, a todos mis tíos, primos, abuelos. En primer plano mis papás, mis hermanos, sobrinos, los más cercanos. Veo incluso hasta familiares fallecidos. Y es porque yo entendí que allí se responde hasta por los que ya han fallecido. Si yo en la tierra les hice daño o les guardé rencor, o todavía no tengo mis cuentas saldadas, como digo yo, con esos que ya fallecieron, también por ellos voy a responder. Por eso los veía también en esa pantalla. Veo mucho llanto, mucho dolor, sufrimiento por mi muerte, y me entristece porque yo reconozco mi familia, y me entristece ver a mis papás, a mis hermanos llorar, a mis familiares, y especialmente a mi papá. Y yo le digo, Señor, ¿por qué mi papá está así? Y él me dice, porque si tú en este momento mueres, para él va a ser un golpe tan duro que no lo va a soportar. Me duele profundamente porque pienso, si mi papá sufre, le pasa algo, mi mamá también, mis hermanos, esto va a ser una cadena de dolor. Yo no quiero ser la causante de esto. Yo le dije así al Señor, no quiero que ellos sufran por mí, Señor. En ese instante, Él me muestra la pantalla de mi derecha. Lo primero que yo veo son mis 2 hijitas. Como les dije, en ese momento la grandecita de 2 años y la chiquita iba a cumplir 6 meses. Cuando yo veo esas niñas, ustedes no saben lo que yo sentí y tampoco lo puedo explicar. Allí estaba mi alma, no mi cuerpo. Pero yo sentí como si me hubieran estremecido completamente todo mi ser. Y en ese instante lo que yo vi cuando vi a esas niñas y las reconozco fue, Dios mío, mis hijas. Esta es mi verdadera misión en la tierra. Y empiezo a cuestionarme, ¿qué he hecho por ellas? ¿Qué he hecho de ellas? ¿Qué he hecho por su salvación? Aunque estaban muy chiquitas, yo ya me cuestionaba como si ya las viera grandes y como si todo lo que yo había hecho en ellas o lo que yo había puesto en su corazón, eso iba a depender de lo que ellas iban a hacer más adelante. Y entiendo cómo al llegar allá, por lo primero que uno responde es por los hijos. Y en ese instante el Señor, en ese momento en que yo vivo toda esa confrontación, el Señor viene y me empata eso que yo estaba viviendo con la parábola de los talentos y adicional. No lo sé explicar, pero es como si el Señor hubiera cogido una cantidad de información y me la hubiera metido en la cabeza. No sé explicar, no sé explicar cómo fue eso, pero yo sentía que el Señor me metía y me metía y me metía información acerca de los padres y los hijos, acerca de esa relación. Pero en un momento el Señor me habló y me decía, los talentos más grandes que confío en la tierra, para los que ya tienen hijos, son los hijos. Incluso también me habló de aquellos que no tenían hijos, como por ejemplo los sacerdotes, las religiosas, aquellos otros que tienen otra vocación. El Señor me hablaba de los hijos espirituales. También son hijos. Incluso me di cuenta que los padres no solamente responden por los hijos propios de sangre, sino por los hijos que son adoptados. O si yo me casé con una pareja que ya tenía hijos, esos también pasan a ser mis hijos y respondo de igual manera. Tenemos una responsabilidad muy grande porque para el Señor los niños son sumamente importantes. Y lo que sembramos en su corazón, incluso Él me decía, desde que vienen en el vientre de la madre, es muy importante. Él me hablaba de hoy día el anhelo por el poder, por el poseer, por el padecer y por el placer. Cómo está alejando a los padres de la crianza, del cuidado y del amor hacia sus hijos. Cómo el hecho de buscar en la famosa y tan nombrada hoy día realización personal, realización profesional, el estatus, la plata, el puesto, el cargo, la posición económica, todas esas cosas están distanciándonos de lo más importante,
es el amor, la crianza, el cuidado, la guía, la orientación de nuestros hijos. Hoy día los hijos son abandonados al cuidado de una empleada de servicio o que se queden todo el día en el jardín mientras que papá y mamá trabajan porque no hay tiempo para los hijos. Porque yo tengo derecho a realizarme, porque yo tengo derecho a capacitarme, a estudiar, a hacer el doctorado, el máster y a crecer y a crecer y a crecer por encima de los hijos. Cuando a unas décadas atrás todavía mamá, por lo menos mamá, permanecía al cuidado de sus hijos. Era la que vigilaba, la que acompañaba, la que guiaba a los hijos. Hoy día ni siquiera mamá está en casa. Y el Señor me dice que todo eso fue una trampa, un engaño del enemigo, que Él ideó ese plan para destruir a la familia. Que los niños que crecen sin sus padres desde chicos son los adolescentes que obviamente se van a perder, los jóvenes que se van a perder y se va a empezar a destruir. Esa es una de las formas en que se filtra el enemigo para destruir la familia. Yo allí me di cuenta que nada de los bienes materiales y los cargos y los títulos y las posesiones y las cuentas bancarias nos van a dar la eternidad y nos van a alcanzar la salvación. Eso no nos sirve de nada. Muchas veces se vuelve motivo de condenación más que de salvación. El Señor allí me decía y me hablaba de la importancia que debemos tener frente a los hijos al hablarle de Él, al hablarles de Él, al hacer que esos niños también se enamoren del Señor, que lo amen y lo respeten por sobre todas las cosas. Y esa tarea es de los padres. Ni siquiera ya en los colegios esto se hace, porque en los colegios se está prohibiendo dar la clase de religión, no se permite hablar de Dios. Entonces, desde allí hay una falencia de Dios. Y el Señor me decía, esos niños que han sido educados en la fe, que se les ha enseñado a respetarme y amarme, amarán y respetarán a sus padres, amarán y respetarán a sus hermanos, amarán y respetarán a su prójimo. Pero hoy día nos damos cuenta que los niños ya de jardín incluso ni siquiera saben echarse la bendición, orar el Santo Ángel de la Guarda, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque papá y mamá no tienen tiempo para ellos, ni para jugar, ni para dedicarles, ayudarles a hacer sus tareas, mucho menos para enseñarles y hablarles de Dios. En casa ya no se ora. Pero aún más doloroso cuando yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué mi esposo está así? Y Él me dice, porque si tú te mueres en este momento, Él va a quedar con un sentimiento de culpabilidad tan grande, se va a desestabilizar y puede llegar a perder la fe. Para mí eso fue muy doloroso, porque yo fui testigo de cómo el Señor, a través de nuestra amada Madre, la Virgen María, tocó el corazón de mi esposo y lo llevó a la conversión. Y cómo el Señor se estaba glorificando grandemente en él, porque mi esposo ya le servía al Señor. Ya se había consagrado al Señor, al corazón de nuestra amada Madre, a Papá San José. Ya le servía a Dios, pero el enemigo se metió para dividir, para destruir. Y para mí fue muy doloroso y en ese momento sentí un llamado tan fuerte a orar por mi esposo y entendí en ese momento también cómo esposo y esposa son instrumento de santificación y de salvación uno del otro. No es fortuito que Dios permita a esa persona en tu vida. No es fortuito que tú te hayas casado con ese hombre o con esa mujer. Ese es tu instrumento de santificación y de salvación. Y pase lo que pase, hoy día obviamente estamos viendo la destrucción de los hogares, de los matrimonios. Y vemos cómo las parejas salen odiándose. Y veo cómo el Señor me pide que así esté pasando lo que esté pasando con mi esposo, yo tengo que mantenerme firme en la oración. Yo no puedo descuidar el alma de él. Yo no puedo descuidar el alma de mi esposo o de mi esposa. Tengo y siento una responsabilidad fuerte por esa alma, por la salvación de esa alma. Y siento que tengo que orar fuertemente por él. Y así desde allá, desde ese momento empecé a hacerlo. Pero mi dolor fue muy profundo, porque no podía entender en ese momento qué estaba pasando con mi esposo. Y empieza el Señor a hablarme del matrimonio e igualmente como antes que no lo puedo explicar, siento que viene una cantidad de información y me mete una cantidad de información acerca del matrimonio y lo único que puedo decirles ahora en este momento es qué sacramento tan hermoso, tan maravilloso, qué sacramento tan grande para el Señor, tan importante para Jesús. Porque es que Jesús se casa con nosotros. Qué sacramento tan importante para el Padre Celestial. Porque es que en el momento en que se celebra un matrimonio, ¿sí?
la pareja está los dos, esposo y esposa, y en la mitad está Jesús, y se está casando con los dos. Y en el momento en que los esposos hacen los votos matrimoniales, el Señor hace votos matrimoniales con ellos dos. Y en el momento en que se entregan las argollas, el Señor le entrega las argollas a cada uno de esos esposos y se pone su argolla con ese matrimonio. Y hay una fiesta hermosa y todo está lleno de santos ángeles, hay una fiesta hermosísima en el cielo, porque el Padre Celestial celebra esa boda de su Hijo amado con esa pareja. Pero si el matrimonio está en gracia, si ha recibido la bendición de Dios y se mantiene en gracia, Dios está en el momento de la relación íntima entre esposo y esposa. Nos es difícil imaginarlo porque ya nos hemos dejado llevar por el demonio con todas las ideas de perversión, de morbosidad, de lujuria, de impureza. Pero el Señor creó la sexualidad con un sentido de pureza y de amor tan grande que es bello y no es irrisorio e ilógico imaginar la presencia del Señor en ese momento. Incluso bíblicamente el Señor nos enseña que Él está en ese momento. Por ejemplo, en Tobías podemos ver cómo Él y Sara oran antes del momento del encuentro como pareja y se lo ofrecen al Señor. Yo hoy día digo, si todas las parejas de esposos oraran antes de su encuentro íntimo, oraran, se lo ofrecieran al Señor, lo bendijeran al Señor por ese encuentro, le dieran gracias al Señor por ese encuentro, no habría adulterio. Y debemos cada día, si hemos sacado al Señor de en medio, empezar a vincularlo y hacerlo el centro de nuestra vida. Yo me di cuenta a través de esta prueba que el Señor permitió que Él no era el centro. Yo decía que sí, que yo amaba a Dios y que Dios era lo primero en mi vida, pero esta prueba que el Señor permitió en mi vida con la infidelidad de mi esposo me dejó ver que eran mentiras, que el ídolo que yo tenía, que el Dios que yo tenía era mi esposo y no era Dios verdaderamente. Por eso hoy día le doy gracias al Señor por dejarme vivir esta prueba, porque hoy día sí, para la gloria de Él y por gracia de Él, puedo decir que el Señor es el primero en mi corazón, el primero en mi vida. En ese entonces, aunque lo decía, no lo cumplía. Hoy día yo los invito a ustedes a que luchen fuertemente por sus hogares, por sus matrimonios, a que no se dejen ganar esa batalla del enemigo, a que no desistan. Muchos desisten sin siquiera haber dado la batalla. Fueron muchas más cosas también las que vi acerca del matrimonio, no puedo extenderme, pero empecé después a ver unas imágenes, una tras de otra, como cortos de una película de toda mi vida, desde que estaba muy, muy niña. Y empiezo a ver situaciones de pecado, de faltas, errores de mi vida, el bien que había dejado de hacer, todos esos pecados que había cometido, pecados que me dolían mucho, el haber sido motivo de pecado de otra persona. Eso duele profundamente, saber que otra persona se puede condenar por culpa mía. Hoy día le pido al Señor con todo mi ser y con todo mi corazón, Señor, que yo no sea motivo de pecado ni de perdición, sino motivo que otros reciban la gracia y la salvación, pero no lo que hice en la vida pasada. Que hoy todavía el Señor me sigue moldeando, sé que todavía me falta muchísimo, pero cada día estoy ahí entre sus manos para que Él siga formando esa vasija que de verdad le va a servir plenamente en su reino. Empiezo a ver todo eso de mi vida y no solamente veía todo eso, sino veía también las heridas que yo había arrastrado a la eternidad, las heridas que desde niña tenía y me las había arrastrado a la eternidad. Por eso hoy entiendo y comprendo, y más aún detrás de mi profesión, la importancia de sanarse, de que todos necesitamos sanación interior, todos la necesitamos. Y veía cómo yo me llevaba todas las heridas para la eternidad, lo que no había sanado, lo que no había perdonado, por lo cual yo no había pedido perdón porque también había herido muchas personas y nunca les había dicho que me perdonaran. Todo eso lo pude ver al otro lado y fue casi que una confrontación con los 10 mandamientos de la ley de Dios, y empezaba a ver que yo había fallado en todos. Si yo había fallado en los 8 últimos, en los 2 primeros, mucho más, no los podía cumplir. Entonces empiezo a darme cuenta que tengo fallas en todos y voy a hacer como un recorrido así a grosso modo de cada uno, y empiezo a darme cuenta que ya en el tercer mandamiento yo había dejado muchas veces de ir a Eucaristía, de santificar las fiestas, porque me parecía más chévere lo del mundo. Especialmente cuando fui adolescente y joven, me alejé mucho de Dios. No era tan lejana las cosas de Dios, gracias a mis papás, a mi abuela, que ya sé que está allá en la gloria del Señor.
fui educada en una familia católica con principios, con valores. Yo era de sacramentos, confesión, Eucaristía dominical, de oración. Pero poco a poco las cosas del mundo que atraen más me fueron alejando de Dios. Incluso hasta cuando estaba en tercero de bachillerato, tenía y quería en mi corazón ser religiosa. Me llamaba, me gustaba ese mundo, me gustaba mucho. Pero poco a poco esas cosas se fueron perdiendo porque ya empezó a ser más chévere los amigos, más chévere ir a cine, más chévere ir a salir con los amigos a las fiestas, al cine. Todas esas cosas me empezaron a atrapar y a absorber y me gustaba más y me alejé de Dios. Entonces ya la Santa Misa no era tan importante, ya se me empezó a convertir en algo aburridor, qué pereza ir a la misa, es más chévere salir con los amigos. Y poco a poco me fui alejando y allí vi cada Eucaristía de las que dejé de asistir y cada comunión que dejé de recibir. Cuánto dolor sentí, porque yo quería como que se devolviera el tiempo para volver a estar allí, para asistir a esa Eucaristía y para recibir al Señor, porque cada Eucaristía es única e irrepetible. Y yo allí me di cuenta que yo ya no podía hacer eso. Y me dolió profundamente, y me dolió porque yo vi que en la medida en que yo más me alejaba de Dios, más me empezaba a hundir en cosas que no eran, y empezaba cada vez a caer en pecados más graves, que por supuesto me distanciaban más de Dios. Y veía que ya yo lo que estaba haciendo era apartar la gracia del Espíritu Santo. Y eso me dolía profundamente. Me dolía ver cómo también cometí tantos malos actos frente al cuarto mandamiento que es tan grande para Dios Padre. Hoy día yo digo que el que cumpla el cuarto mandamiento a cabalidad se gana el cielo. ¿Por qué lo digo así? Los tres primeros mandamientos en orden se refieren a la Trinidad, a Dios. El cuarto en orden es directamente hacia la familia. El Señor me decía, aunque no hay un mandamiento que diga honrar a los hijos, está implícito dentro del cuarto mandamiento. Honrar a padre y madre, honrar a los hijos. Allí está implícito. Y me mostraba cómo el que se esfuerce por cumplir ese mandamiento, empezando los padres que se esfuercen por honrar a sus hijos desde que están en el vientre, los hijos que se esfuercen por honrar a padre y madre desde estando en el vientre, ya a lo largo de su crianza, de su proceso de desarrollo, serán hijos que tendrán todas las herramientas para no caer o no tener la misma debilidad de caer en el resto de pecados. Al honrar a padre y madre, es menos probable robar, matar, mentir, calumniar, ser infiel, cometer actos impuros, es menos probable. Por eso si uno se esfuerza en cumplir ese mandamiento se puede ganar el cielo, además porque padre y madre son figura de Dios en la tierra y al honrarlos honro a Dios. Y pecados, vi muchos pecados que aunque yo no los había cometido, el Señor me dejó ver muchos pecados que herían muy profundamente su corazón y uno de ellos fue el aborto. Especialmente al corazón de Dios Padre. Cuánto dolor hay en ese corazón por ese pecado. ¿Por qué? Porque es que Dios cada ser lo crea con un amor tan especial y tan particular que destruir esa vida que Él ha creado es muy doloroso. Pero a pesar del dolor que esto genera, yo también quiero invitarlos porque yo sé que tal vez por ignorancia, por desesperación, por miedo, muchos han caído en este pecado. El Señor hoy hace un llamado en su infinito amor y misericordia para que ustedes sepan que Él los perdona, que Él quiere que ustedes reparen, que se acojan, que es un pecado que tiene perdón y que tiene la misericordia de Dios. Que no se dejen creer del enemigo, porque el enemigo todo el tiempo está ahí para acusarlos y decirles que ustedes son lo peor y que ya no tienen esperanza de salvación. No, si ustedes se arrepienten con dolor de corazón, se confiesan y reparan, el Señor los va a perdonar. Bueno, ya después de que termino de ver todo esto, siento nuevamente como todo mi ser se estremece por completo. Y aunque el Señor estaba ahí, Él no me hizo así. No me dijo, por todo eso malo que tú hiciste en la vida, te vas ya para el infierno. O por todo esto tienes que pagar y te vas ya para el purgatorio. Su mirada siempre fue de dulzura, de amor, de compasión, de misericordia y de dolor cuando veía mis caídas. Fui yo misma en ese instante, no lo puedo explicar, pero yo entré en plena conciencia de qué estado estaba y para dónde iba. Sabía que por la infinita misericordia de Dios, por su misericordia en ese momento mi alma era salva, no me condenaba. También porque moría con los sacramentos. Recién tenía la confesión, la Eucaristía y los santos óleos. Y adicional a eso tenía un error
horror y terror horrible al infierno toda la vida desde niña. Mi abuelita me hablaba de eso y toda la vida tuve miedo a eso y yo sabía que ese miedo también hacía que yo rechazara completamente el llegar al infierno. Eso hacía, pero principalmente la misericordia del Señor, porque me merecía el infierno. En ese instante sé que voy para el purgatorio y siento una dualidad de sentimientos, un alivio, una alegría de la salvación de mi alma, pero a la vez el Señor me deja sentir por un segundo que es estar en el infierno y es algo espantoso, horrible, es algo que no tiene descripción alguna, lo que se siente, lo que se vive, el tormento, es terrible. Yo no estuve ahí, solo lo sentí. Y por eso hoy día yo les pido, oremos por la conversión de todos nosotros los pecadores del mundo entero. Especialmente en este momento te ofrezco esto, Señor, por los que están en este instante llegando a tu presencia, Señor, por favor, para que se acojan a tu misericordia, que se arrepientan y se acojan a tu misericordia, que no elijan el infierno, que no elijan condenarse. Es algo horrible, espantoso, que no se le debe desear a nadie, ni al más malo de los malos seres humanos de la historia de la humanidad. Se le debe desear, porque lo que yo no quiero para mí, para los que amo, no lo deseemos para otros, porque nadie sabe. Hay gente que dice, sí, que se vaya para el infierno, nos vemos en el infierno, profieren o proclaman palabras como estas y no saben qué es eso. Es algo terrible. Si estas personas que tal vez en algún momento han dicho esto y tal vez en este momento estén allá en el infierno, tal vez si hubiese la oportunidad de volverse a su vida y entender que ya entendiendo qué es eso, nunca proclamarían palabras como esas. No lo hagamos, no digamos esas cosas ni se lo deseemos a nadie. Oremos, tenemos un llamado a orar. Yo siento en mi corazón un deseo profundo y a veces me arrodillo y le suplico al Señor por los pecadores, por todos nosotros, porque no quiero que nadie se condene. Quiero que todos se salven. Es un sentimiento que tengo en el corazón y que sé que es el sentimiento que tiene el Señor. Él no quiere que ninguno nos condenemos. Él quiere que todos nos salvemos. Pero así como yo sentí en ese momento que casi que lo que yo sabía que iba para el purgatorio era una elección, porque yo lo decidí así, porque yo no quería entrar al cielo así. Yo sentí una necesidad de ir al purgatorio. Yo decía, ¿yo cómo me voy a parecer así después de haber visto cómo mi alma estaba tan manchada por mis pecados? ¿Cómo iba a entrar? No me sentía digna de hacerlo. Yo no podía entrar así y llegar a la presencia del Padre Celestial, que es hermoso estar allá en esa presencia y ver ese amor de Padre y esa ternura. ¿Cómo? No es posible. No es posible. Yo sabía que yo no lo iba a soportar y no quería hacerlo. Yo sentía la necesidad de que mi alma fuera limpia, lavada, purificada y purgada, y por eso sabía que iba para el purgatorio. En ese momento sabía que iba a estar muchísimo tiempo y que iba a vivir muchas cosas dentro de ese purgatorio para limpiar mi alma, que era lo que me interesaba, porque ahora solo tenía un anhelo profundo de que mi alma fuera limpia, pura. Porque lo que más anhelaba con todas mis fuerzas era ir a la presencia del Señor. El más grande sufrimiento en el purgatorio es ir a la presencia del Señor, querer estar ya, que se pase rápido ese tiempo de purgar el alma para estar con el Señor. Por eso el más grande tormento en el infierno es saber que nunca más, por toda la eternidad, se volverá a estar en la presencia ni a sentir el amor de Dios. Nosotros en el purgatorio tenemos una cárcel con salida, el infierno es una cárcel sin salida. Yo sabía que me servían mucho las oraciones y sentía una sed y una necesidad de oración y de Eucaristía de los que se quedaban aquí. Yo quería que empezaran a orar para alivianar mi pena, para cortar mi pena. Pero yo ya sabía que yo misma por mí no podía hacer nada, por mi alma no podía hacer nada, mis oraciones no podía hacer nada por mí misma. Sabía que podía interceder por los que se quedaban acá, especialmente por conversión. La principal oración de las almas del purgatorio es conversión. No les pidamos que nos ganemos el chance, la lotería, que nos haga el favor. Esas cosas no se las debemos pedir a las almas del purgatorio. Pidámosle la conversión, que nos ayuden, intercedan por nosotros allá en la eternidad, porque nos convirtamos sinceramente. Porque lleguemos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas sinceramente. Porque cuando lleguemos también a la presencia del Señor, no lleguemos tan cargadas como llegaron ellas. Porque realmente hayamos avanzado en ese proceso de conversión para llegar limpios a la presencia del Señor. Fueron muchas cosas las que yo vi acerca del purgatorio, tampoco me puedo extender mucho en esta parte, pero yo empecé a ver unas imágenes de mi familia como fotografías a tamaño natural, de todos mis seres queridos, familiares, amigos, conocidos, y empiezo a sentir un agobio tan grande,
un anhelo tan indescriptible de tenerlos ahí, porque quería abrazarlos y quería decirles que los amaba, quería gritar, mamá te amo, papá te amo, hermano te amo, porque no lo había hecho acá en la tierra. Quería decirles gracias por todo lo que habían hecho por mí en la tierra, por todo su amor, por todos sus cuidados, su dedicación, por sus correcciones, gracias. Y no podía hacerlos porque no los tenía allí. Quería arrodillarme y me arrodillaba frente a esas imágenes pidiéndoles perdón, perdón por el daño que les causé, por las heridas que les causé, por lo que los he hecho sufrir. Pedirles perdón de corazón. Y ya no lo podía hacer allá. Qué duro es estar allá y sentir que tú aquí dejaste todas las oportunidades de lado, de pedir perdón, de perdonar, de amar. Es importante decirlo. Muchas veces nosotros decimos, ella sabe que lo amo, él sabe que lo amo. Es importante la palabra, es importante el abrazo. No hay que juzgar cuando papá o mamá no nos dan ese abrazo, porque si a ellos no se los dieron, no lo conocen y es difícil a veces dar de lo que no conocemos. Pero yo te invito en este momento a que lo hagas tú, a que tú des ese primer paso. Si estás esperando a que el otro lo haga, de pronto te mueres tú o se muere él y nunca se ha hecho. Da ese primer paso con humildad, con ese amor que Dios pone en tu corazón de ir a abrazar y decir que lo amas, que gracias, pedir perdón, perdona. Mira, no sabes en qué momento te va a tocar. Yo no sabía que a mí me iba a pasar eso hace 3 años. Yo no sé en qué momento me vaya a tocar nuevamente. Puede ser esta misma noche y tú tampoco lo sabes. Puede ser esta misma noche. Por eso no dejes que pase el tiempo. El demonio viene a ponerle a uno pena, vergüenza, orgullo, soberbia, miedo, inseguridad. Muchas barreras para que tú no lo hagas, porque él sí sabe la bendición que hay detrás. Cuando tú pides perdón, cuando tú perdonas, cuando tú dices te amo, Dios derrama una cantidad de gracias sobre uno y sobre el otro. No dejes pasar más esta oportunidad, porque eso era de lo que más me iba a hacer sufrir a mí en el purgatorio. Pensar que yo tuve un llamado de venir a amar y no lo hice y no lo cumplí. Seremos medidos en la medida del amor en la eternidad. Seremos juzgados por el amor en la eternidad y yo no había cumplido con eso. Por eso no dejes de hacerlo. Yo hoy día cada vez aprovecho para manifestarle a quienes amo que los amo, para pedir perdón si me equivoco, pedir perdón, para perdonar. Al otro lado tuve una experiencia hermosa. El perdón de Dios es algo muy grande porque viví el perdón de Dios en mí. Pude perdonar como perdona Dios. Cuando yo veo a esta persona que había generado esta herida y muchas otras personas, pero particularmente cuando veo a esta persona que de niña había generado esta herida que había arrastrado toda mi vida, yo quería era abrazarlo y con toda la sinceridad de mi corazón decirle que conociera el amor de Dios, que ya en mi corazón no había nada malo contra él, que yo ya lo había perdonado, que yo ya no sentía nada malo. Y así a ti te va a pasar. Esa persona que te ha herido terriblemente, que tú sientes que nunca vas a poder perdonar en la eternidad, lo perdonarías con una facilidad, porque ya no hay lugar a malos sentimientos. Cuando el alma se salva, ya no hay lugar a malos sentimientos en el corazón, ni a malos pensamientos. Tú estás sujeto a la voluntad del Padre y al amor del Padre. Ya no hay lugar a nada malo. Igual como el Señor ha venido trabajando en mí, mi proceso, todavía sigo viviendo esta tribulación con mi esposo, con la persona que está con él. Para la gloria de Dios, hoy no sé explicarlo humanamente, pero puedo decir que ya en mi corazón no hay nada contra mi esposo, todo lo contrario, lo amo más y con un amor más puro. Estoy esperando que se cumpla la promesa del Señor, porque hay una promesa que dice que Él restaurará mi hogar y me devolverá un esposo nuevo. Sé que para eso teníamos que pasar esta prueba, donde a mí también me está haciendo nueva. Sé que será en el tiempo del Señor, en el justo y perfecto momento en que Él lo decía, así será y así se cumplirá su promesa para la gloria del Señor. Y más adelante, para gloria de Dios, también estaremos dando testimonio de este suceso, para la gloria de Dios, porque Él todo lo hace perfecto. Hoy puedo decir que en mi corazón también, hacia ella, hacia esta persona, el Señor me llevó en un proceso para perdonar, para sanar y para amar. El Señor nos dice en el Evangelio que debemos amar a los que también nos hacen daño. Y no lo puedo explicar, pero el Señor me ha dado esa gracia. Hoy desde el fondo de mi ser deseo para ella lo mejor, que el Señor derrame múltiples bendiciones sobre ella, sobre su familia, que Mamita María la acoja en su inmaculado corazón, que la sane, que la libere, que la restaure, que la bendiga. Lo pido con sinceridad de corazón y con amor, con ese amor de Dios. Y invito a todas las personas que están viviendo una dificultad como esta,
a que no guarden odios en su corazón, porque eso no las va a sanar ni las va a liberar, ni va a hacer ni va a dejar obrar a Dios en sus vidas y en su familia. Si ustedes se atan al rencor, al mal sentimiento, al no perdón, el demonio es quien obra, no Dios. Por eso perdonen y pídanle al Señor que los vaya llevando en esa gracia que Él confiere. Después de que yo veo eso y de ver precisamente mi situación familiar y todo lo que yo iba a sufrir, yo empiezo a pedirle con el corazón al Señor: Señor, yo no me quiero quedar aquí en estas condiciones, dame otra oportunidad de perdonar, de pedir perdón, de manifestar el amor, dame una oportunidad de cambiar, de transformar mi vida, no quiero quedarme así, de servirte, Señor. Y empecé a pedirle eso al Señor. Y sabía que ahí estaba Mamita María, que fue la que intercedió para que Dios me diera esa oportunidad. Y así como entré en ese estado, que no lo puedo explicar, de esa misma manera, cuando yo le empiezo a pedir eso al Señor, salgo de ese estado. Y me encuentro con mi situación real en la tierra, con ese dolor fuerte en mi abdomen, en todo mi cuerpo, en esa camilla, en ese hospital. En ese mismo instante entra mi esposo. Yo lo que hago es decirle: trae por favor el sacerdote. Llorando y llorando y llorando, llega el sacerdote y yo sigo llorando de todo lo que había acabado de vivir. Yo en ese momento tuve que confesarme muy rápido porque también entraban los camilleros a llevarme al quirófano. Yo empiezo a confesarme y empiezo a sentir la presencia de Jesús. Estaba Jesús ahí vivo y presente, y entiendo hoy la grandeza del sacramento de la reconciliación. No es el sacerdote, es Jesús a través del sacerdote. No sigas diciendo: ¿para qué confesarme con uno más pecador que yo? Yo me puedo confesar directamente con Dios. Dios, en ese hombre pecador, que solo lo puede juzgar Él, ha puesto y ha dado una potestad de atar y desatar. Por eso Él, así sea el más pecador de este mundo, tiene esa potestad. Y a través de Él recibimos la absolución de Dios de nuestros pecados, para ser nuevos, para empezar un caminar nuevo, hacer que sea el sacramento, qué sacramento tan hermoso. Ir a sentarse a hablar con el Señor y a entregarle todo al Señor, a que el Señor te libere de esa carga, de esa maleta que llevas, y a que empieces una nueva vida. Todos los días le pido cada mañana que me levanto: Señor, que hoy me enamore más de ti, que me pierda más en ti, en tu amor, que cada vez sigas la misión que tú has querido para mí. Pues sé que mi misión es mis hijos, mi esposo, mi hogar, mi profesión, que ahora es de la mano de Él. Ya no la puedo desligar de Él, y he visto cómo ha sido de diferente el trato con mis pacientes ahora que está Él ahí.